Según algún estudio que he encontrado, The Advances in Atmospheric Science de 2019, dice que la temperatura máxima de los océanos el año pasado estuvieron un 0,075 grados por encima. Son titulares que a veces vemos muy grandes, pero a la vez son temperaturas muy pequeñas. No sé si usted nos puede poner esto en contexto. ¿Qué significa este 0,075 grados? Este número concreto no sé de dónde sale, pero hay, por ejemplo, en Cataluña, bueno, globalmente se hace el IPCC, que es un panel de expertos que hace informes, pero en Cataluña se hacen unos informes periódicos sobre cambio climático en Cataluña y en el Mediterráneo. El aumento es de 0,4 grados, 0,3 grados en occidental, 0,3 grados por década. O sea que, bueno, para que lo tengan más en contexto, ¿no? Claro, o sea, porque claro. Sí, parece que hablamos de... Claro, lo que pasa es que ahora como el coronavirus, como nos ha afectado tan directamente, lo hemos entendido muy bien. Pero cuando vemos estos datos que parecen más o menos pequeños y no lo acabamos de ver con un impacto rápido, nos cuesta entenderlo. ¿Nos puede decir qué significa? A ver, estos datos no son pequeños. La temperatura desde la época preindustrial global ha aumentado más de 1 grado. O sea, y esto parece pequeño, pero estamos hablando de temperaturas medias. Y esto trae muchas otras consecuencias muy grandes. Y hablábamos del mar. El mar está haciendo ahora en algunos sitios dicen como de depósito de calor. El calor que nos va entrando a la atmósfera, que con el exceso de gases, de dióxido de carbono y otros gases invernadero, no se retiene más de lo que se envía fuera, estaríamos mucho peor si no fuera porque el mar lo va absorbiendo. Entonces hemos de pensar también que el mar y la atmósfera hacen como un sistema acoplado. Para que funcione nuestro clima, nuestro mundo, el mar es una pieza fundamental de la máquina. Otra cosa, el tema del cambio climático ocurre porque hay un cambio global que tiene muchas versiones, pero hay una parte es el cambio climático. Y es una pena que no hablemos de ello en el contexto de esta pandemia, porque el cambio climático, la pandemia misma, con sus ataques, digamos que en gran parte vienen, esta y otras, de los ataques a la biodiversidad, deforestación, etcétera, son, digamos, causados por nuestra intervención en la naturaleza. Bueno, el tema de la atmósfera es un depósito pequeño de todo, de dióxido de carbono. Con la quema de combustibles fósiles estamos tirando a la atmósfera mucha cantidad de dióxido de carbono. Otros gases también importan, como el metano, pero me centro en esto. Y es un depósito pequeño, por tanto hace mucho efecto, porque digamos que son ppm, ¿no? O sea, hasta tenemos unas 300, tenemos unas 400. Pero, ¿qué ocurre? Que el mar, los gases se disuelven en el mar, también va absorbiendo, pero lentamente. O sea, que el mar va absorbiendo calor, que es donde está la mayor parte del calor en exceso que hemos, digamos, generado o que se ha generado, y va absorbiendo dióxido de carbono. Entonces, esto es uno de los favores que nos hace el mar. Entonces, el mar también, ¿qué pasa? Que el mar influye mucho. Primero es la máquina del clima. Se calienta un poco más, también se evapora un poco más. Quiere decir que cambia la circulación atmosférica también. Hay más vapor de humedad, más vapor de agua en circulación. Esto puede aumentar las lluvias en unos sitios, pero disminuirlas en otros, y a lo mejor también todo este efecto aumentar los extremos de clima, los extremos climáticos. Luego, ¿qué pasa? Estamos sumando a esto que si el mar absorbe dióxido de carbono se acidifica, lo cual puede ser un problema en zonas costeras o a lo mejor para ciertos organismos que tienen cáscaras, a lo mejor sus larvas, de materia calcárea. Luego hemos de tener en cuenta, hay unas corrientes marinas que están, digamos, que se generan por efecto de los vientos, la rotación de la tierra, los cambios de densidad del agua, etc. Y un sistema de corrientes es el que va a lo largo, de norte a sur sobre todo, pero que, por ejemplo, se hunde agua densa, salada y fría en las costas, digamos, en el Golfo de Labrador y demás, va por el fondo, luego sube, digamos, el agua se mezcla hacia el sur, vuelve por otros mares. Bueno, todo esto está en parte movido por el calor en las latitudes bajas, que pues entonces el agua caliente sube, se queda aquí arriba porque es menos densa, ¿no? Luego, ¿qué pasa si se calienta el mar? Pasa un poco, si usted ve
la meteorología. El mar no es una masa de agua homogénea vertical. La parte de arriba se calienta y se estratifica. Entonces, para que en la zona donde se hunde el agua se hunda, tiene que enfriarse la parte de arriba y mezclarse. Si la parte de arriba se calienta mucho, la estratificación es muy grande y no se mezclará tan bien. Y además, si se deshiela el Ártico, como está pasando, pues el agua dulce es menos densa y también hará de tapón. O sea que todo esto puede hacer que, y se está estudiando activamente, aunque las certezas son pocas todavía, que disminuya lo que llamamos la corriente meridional a lo largo de los meridianos, que meridional overturning circulation en inglés, corriente meridional que da la vuelta, ¿no? O sea que es un reparto de calor entre todos los mares del mundo. Si esta corriente ya está, bueno, esto es uno de los efectos que puede afectar a todo el mundo. Si esta corriente disminuye su volumen, por decirlo así, pues puede hacer más frío en el norte de Europa. No es que lleguemos a lo de la película al día después, ni mucho menos, pero puede tener problemas. Por ejemplo, también... Sí, ha comentado un... Claro. Porque eso es un indicativo de la importancia del mar. Claro, está ligado a todo. Exacto, todo está ligado y todo tiene consecuencias muy grandes, ¿no? Pero vamos un poco a poco. Usted comentaba, como hay un aumento de la temperatura, la parte de arriba del mar también se calienta. Sí, bueno, esto lo decía porque esto podría alterar las corrientes. ¿Y por qué? ¿Y qué podría pasar? ¿Qué pasa con esta alteración de corrientes? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué podría cambiar? Bueno, por ejemplo, el patrón de vientos también, porque si cambia, o sea, cambia todo el sistema atmósfera-océano, ¿no? En el caso concreto, usted habrá oído hablar de la corriente del Golfo, esta es parte de este sistema. Si se enlentece un poco, puede hacer más frío en el norte de Europa, pero también ha oído, por ejemplo, que cambia todo el sistema climático. Luego, además, claro, tiene afectaciones en el tiempo que tenemos cada ciudadano en su país. Sí, pero luego, en España, por ejemplo, no sabemos si esos cambios porque va todo ligado, es que no es solo esto. Tenemos las costas de Galicia y demás son muy productivas porque tienen un afloramiento. Quiere decir que hay corrientes de agua profunda que suben para arriba. Si cambia el sistema de corrientes y estas corrientes se debilitan o se debilitan, puede ser que haya menos. De momento no parece. O puede ser que se intensifiquen los vientos y haya más. Por esto hay modelos matemáticos que intentan reproducir los cambios a ver qué es lo que nos espera, porque es complicado. Otro tema de la temperatura es la subida del nivel del mar. Que, claro, hay el deshielo, pero también el agua caliente ocupa más espacio. Entonces, cuando el agua se calienta, pues sube de nivel. Y ya hemos subido bastante desde la época preindustrial, Palmo, por ejemplo, bastantes centímetros, desde hace años. Y esto creo que en Cataluña decían que subía como unos 4 centímetros por década últimamente, en el Mediterráneo. Claro, esto cambia la costa completamente. Puede cambiar la costa completamente. Sumado a que todo este cambio de patrones climáticos que hace, por ejemplo, que a veces, pues, digamos, corrientes de viento hagan más meandros y dejen entrar más aire frío. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, resulta que ha habido olas de frío. Y olas de frío, aunque sea paradoxal, pueden estar relacionadas con el cambio climático porque el patrón de los vientos cambia un poco, ¿no? Porque luego tenemos el nivel del mar. Tenemos que además que hay más tempestades porque parece. Para cierto, eso se necesitan series largas. O sea, series de observaciones muy largas. En muchos casos no se tienen. En Cataluña, por ejemplo, hay una serie en el Estartit, series largas que alguien haya medido la temperatura y otros datos en un sitio durante mucho tiempo. En el Estartit hay un señor que se llama Josep Pascual y desde creo, los años 70 está midiendo la temperatura del agua en diversas capas en la costera, ¿no? Y tenemos una serie muy buena que se ve perfectamente el aumento de temperatura del agua del mar. Claro, en el aire tenemos series de más de 100 años, pero en el mar no era tan fácil. Claro. Y entonces, para ver lo que puede pasar, necesitamos medidas de estas, pero en muchos sitios, ¿no? Y todavía nos faltan, entonces. Sí, todavía nos faltan. Algunas series, por ejemplo, de lo que decía de la corriente esta meridional,
Las series, creo que buenas, empiezan hace relativamente pocos años, todavía no tienen grandes certezas, por ejemplo. Luego, para saber si... Pero no se puede negar que todo es influencia del cambio climático, que está cambiando, sí, lo que falta ver... Es que todo está interconectado. Luego, además, ¿qué pasa con lo que vive en el mar? Los organismos que viven en el mar, que nosotros pensamos en peces, ballenas, no sé qué, pero la masa viva más importante que hay en el mar son microbios, que no los vemos, hay que verlos en microscopio. Bacterias, microalgas, otro tipo de procariotas se llaman arqueas, hay también virus. O sea, las algas, las microalgas tienen cada una, o tienen sus virus también, ¿no? Ay, no nos asuste, Marta. Sí, tienen, justamente ahora últimamente era un tema que compañeras mías están estudiando, o sea, porque hasta que no hemos tenido, o sea, pero estas microalgas, o sea, en el agua de mar parece que esté vacía, pero no. El agua de mar tiene muchos microorganismos. Y los microorganismos, hay varios tipos, pero hay unos que llamamos vulgarmente microalgas, que son normalmente unicelulares, microscópicos, de milésimas de milímetro, hay que mirarlos al microscopio, tienen clorofila y hacen como las plantas de tierra. Fijan materia orgánica con el dióxido de carbono del agua y la luz del sol. El agua, ¿no? Fijan materia orgánica. Esto, el fitoplancton se llama, de fito de vegetal, ¿no? Es la base de la cadena trófica en el mar. O sea, esto lo comen pequeños microzooplancton, otros organismos más grandes, y luego se da de comer a los peces. Bueno, estamos en esto. Entonces, la temperatura también. Les afecta la temperatura, lo que pasa es que a la que vamos, digamos, a microplancton, si no hay uno, habrá otro. ¿Pero qué ocurre? Es que en el mar pasa un poco, si pensamos, por ejemplo, pensemos en el Mediterráneo, pasa un poco como en tierra. No es lo mismo una estación que otra. Si usted tiene la capa superficial, o sea, el plancton, el fitoplancton, para producir necesita luz, ¿no? La luz en el agua se absorbe, llega, por ejemplo, a unos 100 metros de profundidad, después ya no hay luz. Nosotros, bueno, empezamos a crecer el fitoplancton, usa la luz, que necesita también, igual que las plantas de tierra, nitrógeno y fósforo. El nitrato y el fosfato y otros nutrientes están en el agua de mar, sí, pero en muy poca concentración. Crece el plancton en la primavera también, en general invierno-primavera en nuestra zona, se acaban los nutrientes, o sea, en primavera hay una proliferación, esto les va muy bien a las larvas de peces, a los microzooplancton, en verano ya van acabando los nutrientes y el agua queda muy clara. Hacia invierno, ¿qué ocurre? Se enfría. ¿Dónde están los nutrientes entonces? Están dentro de los organismos, ya se han ido muriendo, o sea, y en el agua oscura hay organismos. El agua que no está agua, hay organismos, hay nutrientes todavía. Entonces, en invierno el agua se enfría, los vientos la mezclan y volvemos a empezar otra vez la serie estacional. Tienen que subir nutrientes para arriba, ¿no? Para que el plancton pueda volver a tenerlos y volver a producir. ¿Qué pasa también si aumenta mucho la temperatura en una zona de este tipo? Para mezclar el agua hay que romper la capa de arriba que está estratificada. En verano se estratifica. Si el agua... ¿Qué decir? O sea, el agua en el mar, ¿no has notado alguna vez bañándote que arriba está muy caliente y abajo está fría? Sí. Pues esto en grande pasa. Por ejemplo, hay 20 o 30 o 50 metros que está más o menos caliente, luego hay un frente y más abajo está fría. Bueno, si este calienta mucho la de arriba, para mezclar toda esta masa y que lleguen nutrientes que están en el fondo para arriba, a lo mejor ya el viento no puede y entonces ya no llegan nutrientes. O sea, un aumento de estratificación puede bajar la productividad. Esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro problema traen las ondas? ¿Qué otro problema tenemos en nuestras costas, por ejemplo? Ha habido ondas de calor, que se llaman ondas de calor marino, y han matado no al plancton, que el plancton pues, aguanta bastante, sino que han matado, por ejemplo, gorgonias. No directamente, quizá, porque gorgonias, ¿sabes? Estos organismos que van pegados a las rocas, como dientes de los corales, etcétera, pues han matado organismos sésiles, organismos que se enganchan a las rocas. Porque estos no se pueden marchar a otro sitio, los peces sí están. Y no es que los haya matado a veces directamente del calor, a veces se han muerto de hambre porque si hace demasiado calor no han llegado nutrientes al fitoplancton y no han podido comer. O a veces ha favorecido el estrés de calor, ha favorecido patógenos. ¿Qué ocurre con los peces? Los peces, algunos ya se sabe
que están cambiando de zona de vida. En lugar de vivir en un sitio, están viviendo, o sea, van más sitios más frescos. Pero ¿qué pasa en el Mediterráneo? No pueden ir a muchos sitios, ¿no? Estás en el Atlántico, te vas hacia el norte, estás en el Mediterráneo, lo tienes un poco mal. Un poco más complicado, sí, sí. Y luego otra cosa que sirve el mar y la tierra, pero el mar también, hay lo que se llama ciclos biogeoquímicos. O sea, nosotros aquí, los organismos vivos, la biosfera, pues fija carbón, los organismos se mueren, tal y cual, pero hay un reciclaje en el mar, como en tierra, ¿no? También los organismos del plancton y las corrientes marinas y los movimientos del agua colaboran en este reciclaje. O sea, cualquier cambio de corrientes, de situación, también afecta a esos temas, ¿no? O sea, una propia regeneración. Sí. O sea, digamos que muchos elementos pasan por la materia. Por ejemplo, el nitrógeno a lo mejor pasa a formar parte de una microalga. La microalga se muere, se desintegra o se la comen, acaba materia orgánica que baja al sedimento. Una pequeña parte queda secuestrada, que es lo que, digamos, es lo que ayuda el plancton. O sea, ¿qué es lo que ha hecho el petróleo? ¿No? El petróleo es una acumulación de materia orgánica. Una parte muy pequeña de lo que está viviendo arriba en el mar se va acumulando en el sedimento y esto está sacando carbono de circulación. Es lo que llamamos la bomba biológica que está ayudando un poco a contrarrestar el cambio climático. Lo que pasa es que es muy lento y es pequeño, ¿no? Esto es parte de un ciclo biogeoquímico que decimos. Bueno, no sé, no son temas para una conversación así, ¿no? No, es muy interesante. Quiero decir que aprender un poco más allá de lo que vemos normalmente. Claro, y luego hay que pensar que la pandemia que tenemos ahora no nos ha de hacer olvidar esta crisis del cambio climático que se nos avecina. Y no solo esta, sino además crisis energéticas, porque el petróleo barato, el petróleo que en el fondo, el carbón y demás, que son la causa, la quema de combustibles fósiles es causa del cambio climático, pero también el petróleo fácil se está acabando, con lo cual valdría más que nos pusiéramos las pilas, digamos metafóricamente, e intentáramos, mientras haya un poco de tiempo, cambiar un poco de manera de vivir, tanto sea por las pandemias víricas como por los otros problemas que se nos avecinan, ¿no? No, está claro que si conseguimos salir de esta crisis de la COVID-19, se nos viene otra encima que era la que nos preocupaba antes y parece que... Sí, ha de seguir preocupando. La pandemia en el fondo vienen a ser síntomas de lo mismo, ¿no? De por decirlo así, una explotación del mundo natural sin freno, ¿no? Sin pensar en las consecuencias o sin pensar en nuestros descendientes, ¿no? Estamos echando dióxido de carbono a la atmósfera, pues sin pensar que esto puede tener consecuencias, estamos desforestando o, digamos, extinguiendo especies. O sea, tengo un compañero que se llama Valladares que hablaba, ya teníamos decía en un vídeo, ¿no? Ya teníamos una vacuna contra el coronavirus, la biodiversidad. O sea, un ecosistema bien mantenido, normalmente pues los virus van circulando por sus huéspedes y no saltan a otros. Pero la que tú vas entrando allí, deforestas, te vas a explotar los animales, etcétera, y encima los mantienes estresados en un mercado o lo que sea, pues es muy fácil. Y no solo es este virus, es que no es este. Es que hace años que la gente está avisando, la gente de Árticos, científicos, la ONU, la OMS, incluso nuestros mismos gobiernos, todos, tenían sus planes para pandemias, ¿no? Otra cosa es que no sé cómo los tenían, pero los tenían. Hace años que esto es un problema anunciado. Me interesa también hablar, ya que usted tiene muchos hitos en su trayectoria profesional, uno de ellos es que con la oceanógrafa Josefina Castellví usted fue a la zona antártica. Sí. En 85, que fue que fundó la primera base en la Antártica española, Juan Carlos I. ¿Usted recuerda cuando llegó allí, qué vio, cómo y se ha pensado en cómo debe ser esa zona ahora, de distinta a causa del cambio climático? A ver, yo fui con la doctora Castellví a una expedición en el Almirante Irizar, que es un rompehielos argentino, y entonces bajamos en varias bases argentinas luego la base, yo no estuve en la fundación de la base. Luego he vuelto estuvo la doctora Castellví, el doctor Ballester, en paz descanse, y varios compañeros. Luego yo he estado otras veces en la Antártida en programas científicos.
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que estuve la última vez en el 2015. ¿2015? Sí, en la Antártida, ¿no? Y ya lo vio muy atento a sus primeras Bueno, es que como se dice en catalán, una flor no fa estiu, una flor no hace verano. También aquí necesitamos series largas. La Antártida es complejo porque, con lo que decía, que los cambios en el mar alteran el patrón de vientos y el patrón de... Entonces, la Antártida globalmente se está calentando, pero en un momento dado unas partes, sobre todo la península, se están calentando y algunas otras a lo mejor se están enfriando porque cambia, porque entran vientos fríos que antes no entraban. Luego esto dura unos años y cambia porque hay unas oscilaciones, digamos, atmosféricas, ¿no? O sea que la Antártida pero se está fundiendo. Y claro, y en algunos sitios, como hay más vapor de conservación, nieva más. Pero se están rompiendo plataformas de hielo, ¿no? Las plataformas de hielo a veces hacen de... Esto, claro, que se rompa un enorme témpano no sabemos, pero puede ser que si es... porque esto pasa normalmente, se acumula el hielo y en un momento que se rompe un trozo. Pero cada vez estas cosas, hay más la idea, pues que están... el agua más caliente está socavando esas plataformas, la península se está notando, hay invasores ya de plantas que no estaban, ¿no? Por ejemplo, una gramínea que la tuvieron que quitar de una isla antártica, porque, o sea, que en zonas concretas, en la península, ya se está notando. Claro, ahora, ¿qué pasa? Yo he ido a la base, en un momento dado, un año vas, he ido varias veces, ¿no? Porque yo no trabajo en el barco, pero he ido a la base, con el expertos normalmente. Un año llegas y hay nieve y un ambiente invernal, y otro año, más o menos a la misma época, resulta que pues, aparece primavera, ¿no? En fin, quiero decir que otra cosa, o sea, que se está calentando, sí, sobre todo la parte de la península, y globalmente todo, aunque hay oscilaciones. Datos concretos para que... Concretos, hay pingüinos que están desapareciendo, especies que están desapareciendo y otras que están aumentando. Creo que los de Adelia están desapareciendo y otros, como los de Papúa, están aumentando. Datos concretos, bueno, yo tendría que enseñarle un mapa, no sé, pero... no, digo que usted me comentaba que faltan datos... yo le tenía que decir que mis impresiones de verlo son puntuales y entonces, pero la última campaña llovió, mientras yo estaba en el barco nos llovió. O sea, llovió quiere decir que estábamos a una temperatura, ayer era verano, pero bueno, quiero decir que no era ni la de invierno en el Pirineo, vamos. Yo no había visto nunca llover en mis épocas anteriores. Claro, esto es una observación que no tiene gran valor, pero, o sea, especies invasoras. Llueve en lugar de nevar. Hay también ahora mucha afluencia turística, mucha relativamente, claro, porque es caro. Quieren un código de conducta, se intenta no hacer mal, pero es decir que, como todo, pues es un ecosistema que cada vez es menos, por decirlo así, cada vez está más influenciado por nosotros también, ¿no? Ya no se debe salvar ninguna parte del mundo, ¿no?, de nuestra influencia. Claro que no, en absoluto. No queda nada. Es que en realidad los más perjudicados vamos a ser nosotros, ¿no? Porque ya le decía, en el mar casi toda la biomasa nos hemos cargado como especie humana, ¿no? Gran cantidad de los peces grandes, los que se comen. La sobrepesca, pero en fin. Pero la gran cantidad, la mayor parte de la biomasa del mar son bacterias, arqueas, microalgas. Esto no nos lo cargaremos. Esto nosotros nos iremos de este mundo o del planeta y seguirán los virus que tienen, seguirán estando y tan felices, ¿no? Es decir, que de alguna manera no es que nosotros hayamos de salvar a la naturaleza, sino que nos hemos de salvar a nosotros mismos si queremos. Y ya, incluso no solo por razones, digamos, de supervivencia, también por razones, qué sé yo, culturales, estéticas, éticas, ¿no? En fin. Sí. Usted al principio nos ha explicado también, ¿no?, que el mar, si puede, ¿no?, para que veamos la importancia del mar, si repasamos todo lo que nos ha contado, es importante las corrientes marinas porque influyen en la meteorología. Es importante porque capta los gases y también ayuda a captar calor. O sea que si el mar no funciona bien, realmente es bueno,
Claro, el captar, digamos, hay cosas que el agua tiene una capacidad calorífica alta y seguirá captando calor. Hay dudas en cuanto al tema, por ejemplo, el plancton también ayuda, el fitoplancton, que decía la bomba biológica de carbono. Aquí hay dudas porque esto también depende pues, del retorno de nutrientes y tal. Puede ser que la capacidad del mar, por ejemplo, para captar dióxido de carbono disminuya, o sea, si van cambiando, si las condiciones disminuyan, ¿no? Pero estas funciones, de alguna manera, al menos desde el punto de vista físico-químico, van a continuar, ¿no? Claro. ¿Y usted? Es que, claro, es lento, es un sistema lento. Ya. Usted bueno, que tiene todo el conocimiento, aunque a veces a los científicos no les gusta mucho hablar del futuro por eso, porque no hay datos sobre el futuro todavía, ¿eh? Pero usted está preocupada por cómo va todo y así a lo mejor a un futuro más a corto plazo, ¿qué cree que es lo primero que veremos? ¿Sí? ¿O estamos a tiempo también de incidir en algo a corto plazo? ¿O el problema también es que las medidas tienen resultados a largo plazo, que nos cuesta ver, aunque estos días de confinamiento hemos visto que la naturaleza respira más tranquila, ¿no? Bueno, a los políticos, como los eligen cada 4 años, en el mejor de los casos, pues solo les cuesta pensar a largo plazo. A ver, yo lo que creo, no sé, me temo que no se van a tomar, mire lo que pasa con el Acuerdo de París, ¿no? Todo el mundo, o las conferencias climáticas, todo el mundo va dejándolo para mañana. Imagino que llegará un momento en que cuando vean los dientes del lobo, que se dice, ¿no? Los gobiernos tomarán quizá cartas en el asunto. Ya deberían de tomarse ahora, tomarse más en serio lo de disminuir emisiones de dióxido de carbono, intentar poner en marcha las renovables el máximo posible, que tampoco, o sea, todo es difícil, ¿no? Nada es gratuito, ¿no? Las renovables necesitan materias primas, pero cuanto más tardemos, más problemas. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Que se puede parar la economía de un día para otro. O sea, yo me temo que si no se toman medidas antes, llega un momento que hay una especie de colapso, pues a lo mejor pues, que hay una ola de calor que mata gente y lo que sea, o que la economía, pues, bueno, estos sistemas económicos que el dinero circula por circuitos especulativos, ¿no? Etcétera. Pero lo que nos ha enseñado esta pandemia es que de un día para otro se puede parar todo y a lo mejor puedes seguir viviendo con mucho menos, ¿no? No sé. No, que si se puede parar todo por un virus, pues a lo mejor también se puede parar todo para... Bueno, si no tomamos medidas, pues a lo mejor tendremos que entrar en una especie de economía digamos, de economía de estas, ¿no? Pero ojalá que tomemos medidas antes. Y ya para acabar, usted conoce muy bien los mares, ha estado en multitud de sitios. No sé si tiene algún punto preferido o algún punto que usted haya visto que allí todavía ha perdurado la preservación, o está realmente todo... Porque no hemos hablado de los plásticos porque se habla mucho, pero el tema de los plásticos es... bueno, los plásticos tienen la ventaja que se ven en general, pero también entonces es más fácil captar la atención de la gente. Sí que es un problema, pero más grave es el problema climático. Ahora, también hay los microplásticos que no se ven. Y entonces resulta, por ejemplo, que el plancton, o sea, yo le hablaba del fitoplancton, capta dióxido de carbono, etcétera. Hace como las plantas de tierra, ¿no? Hace esta misión. Pero luego hay también plancton, o sea, unicelular y luego otro que llama zooplancton multicelular, que son pequeñas gambitas, otros. Estos comen fitoplancton. Entonces estos que a veces filtran y toman microplásticos y entonces estarán más malnutridos también si comen microplásticos en lugar de algas, ¿no? Microalgas. O sea, bueno, todo está ligado. Ahora, de momento, pues los plásticos, afortunadamente, al ser un problema que se ve y que sobre todo se nota mucho en nuestras costas, que es donde estamos nosotros, es más fácil que tomemos medidas que no con problemas que están en alta mar. Ahora que ya le digo, el mar es muy, digamos, no vamos a matar al mar. ¿Se recuerda? No sé si conoció, bueno, de nombre al doctor Margalef. ¿Se muere el Mediterráneo? No, el Mediterráneo no se muere. El Mediterráneo, pues con peces grandes o con menos peces grandes, va a seguir funcionando, estemos nosotros o no estemos, ¿no? Pero claro, nosotros lo vamos a pasar como sociedad, como personas, mucho peor. O depende de cómo hagamos las cosas, podemos hacerlo mejor o peor, ¿no? Y eso que le preguntaba, ¿tiene localizado algún sitio que a lo mejor se haya preservado un poco o no? Yo, sitios que se hayan preservado.
No. Pues, bueno, no sé, a lo mejor el océano profundo. Bueno, quizá la Antártida, pero la Antártida ha habido, por ejemplo, al lado de la base española, en la isla de Decepción, que hay una base española secundaria, bueno, ahí los restos de una estación ballenera, o sea, la gente iba a la Antártida a cazar ballenas. Quiere decir que luego resulta, por ejemplo, que han hecho estudios de contaminación en personas, de contaminantes por ejemplo, con la comida, o en el Ártico, poblaciones de habitantes del Ártico estaban más contaminados que nadie, pero el tema creo que era relacionado con circulaciones del viento, ¿no? Ah, sí. Entonces, estaba allí la polución. Pues sí, o sea, la polución gran parte se origina de este tipo de contaminantes químicos en el hemisferio norte. Pues iba hacia los polos, bueno, hacia el norte y contaminaba gente que vivía en sitios aislados. O sea que no. Ahora, ya le digo, el mar, pues no sé. A mí, bueno, como paisaje o como por estética, pues me gusta mucho la zona de la Antártida. La zona de la Antártida cuando ves hielo, ¿no? Porque muchos de nuestros trabajos, gente piensa, oh, que es. Bueno, cuando yo he ido de campaña, pero una campaña quiere decir que en un barco, en nuestro Hespérides, normalmente no es un rompehielos. Puede aguantar un poco de hielo, pero no estás en el hielo. Entonces, muchos días te los pasas viendo solo agua, como si estuvieras en otro sitio, ¿no? Los días que ves, pues, el hielo, los pingüinos, además. Que el hielo mismo, hay algas que crecen en el hielo, no hay microalgas que crecen en el hielo. Puede ser de color verde, el hielo marino, ¿eh? Así es, el hielo es vida también. El hielo es vida, sí. El krill, sí, que es lo que comen las ballenas, que es una especie de lo que llamamos zooplancton. Las algas crecen entre canalículos en el hielo y en la parte de abajo del hielo, cuando sea el hielo marino, deja pasar la luz, si no tiene mucha nieve encima. Le llega la luz, tiene nutrientes, crecen algas, y entonces el krill también puede comer como si fuera una oveja, pero al revés, ¿no? Rascando algas de la parte inferior del hielo. Con la gracia que entonces las tiene ya concentradas. O sea que, digamos, desde el punto de vista también biológico, ecológico, es muy interesante. O sea que esta imagen de en el frío no hay vida, no, usted va allí y puede estudiar. Bueno, además, no, eso, el frío no hay vida, el frío, bueno, el agua de mar además no está a menos temperatura de menos 1,7, menos 1,8, ¿no? O sea que de alguna manera vivir en el mar, aunque sea en la Antártida, pues es una ganga, ¿no? Hay oxígeno disuelto en el mar, pero luego en la función fotosintética de las microalgas también generan oxígeno, igual que las plantas. O sea, que hay mecanismos, procesos que generan oxígeno biológicos de disolución. Bueno, tenemos oxígeno en la atmósfera, pues se disuelve igual que el dióxido de carbono. Y luego el mar se mezcla y mezclan, ¿no? Cuando la materia orgánica se degrada, pues el oxígeno se gasta para oxidar materia orgánica. O sea, ahí tiene su ciclo. Pero y tiene sus zonas de alta concentración, de más baja, de supersaturadas, no sé qué. Si el agua se calienta, tiene menos oxígeno en disolución, pero pasa otra cosa, que la agricultura está utilizando mucho fertilizante. Estamos echando también mucho nitrógeno, nitratos al mar en zonas concretas, en zonas determinadas. Esto genera que puedan crecer mucho más las microalgas y en algunos sitios crezcan demasiado, por decirlo así. Esto es materia orgánica que cuando se muere, bueno, cuando deja o se desintegra y se descompone, también gasta oxígeno y eso también contribuye a disminuir el oxígeno en determinadas zonas. O sea, ¿esto tiene relación con lo que vimos en Murcia, en la manga del Mar Menor? Sí, eso tengo entendido. Yo no he trabajado allí, pero se utiliza muchísimo nitrato en la agricultura, nitrato y sobre todo en la agricultura, pues, que otro fosfato quizá también, la agricultura que hay en la zona aquella, van a parar a al Mar Menor y llega un momento que se acaba el oxígeno disponible. Además ha habido muchos otros problemas en el Mar Menor, pero los peces muertos pues parece que eran por falta de oxígeno, o al menos en parte. Sí, pues así está claro que el mar a veces también, y creo que todavía demasiado, lo utilizamos como un gran vertedero. Exacto, pensando, había la idea de que el mar era inagotable, la reserva inagotable de recursos y el vertedero inagotable. Y, hombre, nos está ayudando mucho en el tema del cambio climático, aunque lentamente, pero no es un vertedero inagotable. Bueno, ya el tema de los plásticos y no es.
En fin, y tampoco es una reserva inagotable porque estamos sobrepescando muchísimos stocks de peces, ¿no? Bueno, pues veremos si cuando pase la crisis del coronavirus, si es que pasa, a ver si retomamos también todo lo que tiene relación con el cambio climático. Pues a sí. ver, que se acerca el verano y la gente piensa más en la playa, pues al mirar el mar, pues pensamos en otras cosas también. Sí, a ver,